¿Qué tal, jóvenes? Ahora, en esta nuestra tercera sesión, vamos a revisar la isomería de los compuestos de coordinación. Los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula, es decir, tienen el mismo número y el mismo tipo de átomos, pero que difieren en su distribución espacial. Y por lo tanto, como difieren en su distribución espacial, pueden presentar propiedades físicas o químicas distintas. Los isómeros se pueden clasificar en dos grupos: los isómeros estructurales, que difieren en el tipo de enlace, más que nada en la composición del compuesto, y los estereoisómeros, el otro grupo, que tienen los mismos enlaces, tienen la misma composición, pero la distribución de los átomos pueden presentar ciertas diferencias. Dentro de los isómeros estructurales tenemos los isómeros de ionización, los isómeros hidratados, los isómeros de coordinación y los isómeros de enlace. Mientras que para los estereoisómeros, los que vamos a revisar serían los isómeros geométricos y los isómeros ópticos. Los isómeros de ionización, como el nombre lo indica, corresponde a iones, se refiere a iones, y se produce cuando un complejo, ¿cierto? Aquí un complejo de cobalto, ¿cierto? Tiene uno de sus ligandos que están al interior de la esfera de coordinación del complejo, se intercambia con la especie que está fuera del mismo. Es decir, aquí tenemos un sulfato, un anión que está fuera de la esfera de coordinación del complejo y se intercambia. ¿Ya? Eso corresponde a una isomería de ionización. Tenga en cuenta que como son iones y tienen carga, la carga del complejo también va a variar. En el complejo A, por ejemplo, tiene carga más 2, y ahí cuando se produce el intercambio, ¿cierto? Ahí el complejo B tiene carga más 1. ¿Ya? Los ligandos amino, en este caso, no intervienen porque son ligandos neutros y por lo tanto, como no se comportan como iones, ¿cierto? No se produce el intercambio. Solamente el intercambio va a estar dado por eh, ligandos, ¿ya? Que tienen la característica que sean iones, ¿ya? En este caso, en el bromo, ¿ya? Perfecto. Los isómeros hidratados es una consecuencia de lo anterior, pero aquí se refiere más que nada a las moléculas de agua. ¿Ya? Aquí tenemos un complejo de cromo, hexaco de cromo 3, ¿cierto? Y tenemos la especie, el cloruro. Esta especie solamente está para compensar la carga del complejo. Y usted observa que sale un grupo aquo e ingresa un cloro. ¿Ya? Entonces ahí se llama isómero de hidratación porque alude que al salir una molécula de agua, el complejo como que se ha hidratado. ¿Bien? Y posteriormente, ¿cierto? Aquí hay dos, ya ingresa un segundo cloro y obviamente tiene que salir un grupo aquo, ¿cierto? Y sale como una molécula de agua. ¿Bien? Eso se refiere a los isómeros de hidratación. Los isómeros de coordinación son todos aquellos complejos, ¿cierto? Donde el complejo tiene que estar como uno como catión y otro como anión. En este caso, este complejo de platino, el tetamino dicloroplatino 4, está como catión, fíjense en la carga, carga más 2, y este complejo, que es el anión, ¿cierto? Es el tetacloroplatinato 2. Entonces, el isómero de coordinación consiste en que uno de los complejos le cede, sin, al, en este caso el complejo catiónico le cede al complejo iónico ligandos cloro. ¿Ya? Entonces, este complejo inicialmente que era octaédrico termina en un complejo cuadrado plano, y el complejo que era aniónico, ¿cierto? Que era cuadrado plano, termina como un complejo octaédrico. ¿Ya? Para que se produzca el isómero de coordinación, es necesario que la intervención de dos complejos, uno que actúe como catión y otro que actúe como anión.
Los isómeros de enlace se refiere a algunos ligandos que tienen la capacidad de enlazarse con el metal a través de un átomo o a través del otro. Por ejemplo, el grupo ciano tiene la capacidad de enlazarse a un metal a través del átomo de carbono. Si es así, entonces ese ligando recibe el nombre de ciano. Pero también ese grupo puede enlazarse, este ligando puede enlazarse a través del átomo de nitrógeno. Y en ese caso, el ligando cambia de nombre a isociano. ¿Ya? El cambio de nombre es necesario para poder identificar cómo el ligando, en qué forma se enlaza, ¿cierto?, con el ion metálico. En este caso, a través del átomo de carbono o a través del átomo de nitrógeno. Este grupo, el nitro, se denomina nitro cuando este grupo se enlaza ¿cierto?, a través del metal, al metal a través del átomo de nitrógeno. Y nitrito eh, recibe el nombre cuando este mismo grupo se enlaza al metal, pero a través del átomo de oxígeno. Entonces, si uno observa, aquí hay un complejo de cobalto, acá tenemos un grupo nitrito. ¿Por qué? Porque este grupo está enlazado al cobalto a través del átomo de oxígeno. Mientras que a su derecha tenemos el mismo grupo, el mismo complejo, pero aquí el ligando, ¿cierto? Ya sería un nitro, porque ahí está enlazado a través del átomo de nitrógeno. Entonces, los isómeros de enlace eh, son aquellos que son aquellos ligandos que presentan esta propiedad. No todos los ligandos tienen esta propiedad de enlazarse en un átomo o en otro, ¿ya? Son pocos. Aquí hay otro ligando, el tiocianato, que puede enlazarse a través del átomo de azufre. En ese caso se conoce como S-tiocianato. Y cuando este mismo ligando se enlaza a través del átomo de nitrógeno, se conoce como N-tiocianato. ¿Ya? Son pocos los ligandos que presentan esta propiedad y a eso se llaman isómeros de enlace. Ahora nos corresponde pasar los isómeros geométricos. Recuerden que los isómeros geométricos están dados solamente por la distribución de los átomos. ¿Ya? Hay varias clases de isómeros dependiendo del tipo de complejo. Vamos a partir por el más básico, que es un complejo de tipo A2-B2, donde A2 corresponde a un ligando a dos ligandos de una misma naturaleza y B2, ¿cierto?, a dos ligandos de otra naturaleza. Por ejemplo, eh, este complejo de platino, ¿cierto?, tiene dos cloros, que puede ser A2 y el grupo amino B2. A eso se refiere el tipo de composición. Bien. Entonces acá, si usted observa, este tiene el complejo configuración cis porque los ligandos cloro están a un mismo lado, ¿ya? En este caso al lado izquierdo. Y los grupos amino están ubicados al lado derecho en un mismo lado. ¿Ya? Entonces esa sería la configuración cis. La configuración trans se refiere cuando ya los ligandos no están a un mismo lado. Fíjese bien, no es posible limitar, ¿cierto?, que los ligandos estén en un mismo lado. Y la otra perspectiva de verlo es cuando unos mismos ligandos se miran en forma diagonal. ¿Ya? Cuando los ligandos en sí mismos se miran en forma diagonal, entonces ya es la configuración trans. ¿Ya? Para este tipo de complejo de A2 y B2. Eh, Este otro complejo isómero geométrico, ahora del tipo A4-B2, o sea, cuatro ligandos de un mismo tipo y B2 de otro tipo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos este complejo octaédrico de cobalto, ¿ya?, donde el cloro sería el B2 y los grupos amino, que son cuatro, sería el A4. Bien. Bueno, esta sería la configuración cis, porque si usted se da cuenta, todos los aminos se encuentran en un mismo hemisferio, por así decirlo, ¿ya? O en un mismo lado, ¿ya? Y los cloros están ubicados, ¿cierto?, al lado izquierdo, ¿cierto?, también en un mismo lado.
Y la configuración trans de ese complejo sería ya, ahí usted ve que no es posible eh, fijar los complejos en un mismo lado, o sea, los ligandos, perdón, los ligandos en un mismo lado, ¿ya? Eh, Fíjense que se miran en forma diagonal y de frente, y por lo tanto es una configuración de tipo trans. En la figura inferior es un complejo de cobalto también, pero ahora con ligandos bidentados. A ver si se cumple eh, el mismo principio, ¿ya? Y efectivamente tenemos la configuración cis, donde los ligandos bidentados se ubican en un mismo lado. Ahí cuesta un poco verlo, porque no es tan simétrico como el ejemplo anterior, pero si usted lo mira, si usted hace un corte en forma diagonal, así, va a observar que los ligandos bidentados se ubican en un extremo y los ligandos cloro en otro extremo. Si se cumple eso, entonces estamos en una configuración de tipo cis. Y trans, ahí usted ve que los ligandos bidentados se miran de frente y lo mismo pasa por el cloro. Entonces ahí estamos en una configuración de tipo trans para este tipo de complejo. La figura que muestran acá alude al isómero cis, que tiene un color como violeta azul, y cuando el mismo complejo adquiere una configuración trans es verde, ¿ya? Esto tiene una explicación que lo vamos a ver adelante cuando veamos la teoría del campo cristalino. Los isómeros geométricos de tipo A3B3, es decir, tres ligandos de una especie y B3 otros ligandos de otra especie. Por ejemplo, acá tenemos un complejo de platino, ¿ya? Donde tengo tres grupos cloro, que podría ser el A3, y tres grupos de amino. Acá se habla de configuración facial, que sería el equivalente a decir el cis, ¿ya? Y si usted observa, todos los ligandos cloros están en un mismo hemisferio, ¿ya? Podríamos ser hemisferio sur, y los grupos amino están en el hemisferio norte, ¿ya? Y ahí, en ese caso, para este tipo de complejo taédrico, estamos en presencia de una configuración facial. Y al contrario, cuando los ligandos ya no se pueden eh, ubicar en un mismo lado, fíjense que estos se miran en forma diagonal, el grupo amino, el grupo cloro, entonces ya estamos en una configuración análoga al trans, pero aquí se dice meridional, ¿ya? Meridional viene del meridiano del globo terrestre, ¿ya? Cuesta mucho imaginárselo así, pero para que quede más claro, cuando hablemos de meridional es equivalente a decir trans en los otros complejos. Finalmente nos queda la configuración A2, B2 y C2, es decir, tres ligandos, ¿ya? De diferente tipo, ¿ya? Acá, si la composición del complejo es de esta forma, pueden existir cinco isómeros, ¿ya? El primero, si usted observa, todos los ligandos están en una configuración trans, ¿ya? Por ejemplo, los bromos se miran en forma diagonal, lo mismo que el grupo amino y el grupo ACO. Ahí todos. Entonces este complejo sería transdiamino, transdiaco, transdibromo, cromo 3, ¿cierto? ¿Ya? Todos se miran en forma trans. Ahí tendríamos un isómero. El siguiente es el isómero cis, porque los bromos se ubican en un mismo lado, fíjese bien. Los grupos aminos también están en un mismo lado. Cuesta verlo acá, hay que verlo en forma diagonal, está en un mismo lado, y los grupos aquos también están en un mismo lado. Por lo tanto, eso sería una configuración de tipo cis. Cis-diamino, cis-diaco, cis-dibromo, cromo 3. Luego, en el complejo C, eh, vamos a llegar hasta acá porque se está cumpliendo los 15 minutos, pero volvemos, ¿cierto?, en la cuarta sesión.